El tema de hoy, como ya habéis leído, es sobre la renta básica. Ahora últimamente se están haciendo muchos estudios porque la situación que hay en el mundo entero, no solo en España, es preocupante porque hay más maquinarias, hay más robots, la técnica ha subido mucho y hay menos puestos de trabajo. Parece que el fin del trabajo está llegando. Entonces han de hacer un cambio de paradigmas, de maneras de vivir y de enfocar las sociedades que tenemos, porque la que hay no va y cada vez vamos a estar peor. Cada vez aumentan los puestos de trabajo, se dice que se crean trabajos, pero no es verdad, porque los trabajos que se crean son trabajos basura, con poquísimas horas de trabajo, muy mal remunerados, y los que están mejor pagados tienen que trabajar 12 y 14 y 15 horas, que esto es como la edad de tiempo. Entonces, en todas las sociedades hay unos ciclos, ¿no?, que van cambiando. Por ejemplo, si nos ponemos en el caso de la pero siempre nos encontraremos en el mismo lugar. Porque si crece la economía, el consumismo crece, pero siempre va quedando en el mismo lugar. En cambio, si acostumbramos a las personas a vivir tal vez de una manera más responsable, sin ese consumismo puro y duro, entonces tal vez crearíamos un mundo mejor. Yo me he informado de un catedrático que se llama Daniel Raventós, que ha hecho unos estudios muy exhaustivos sobre lo que es la renta básica, pero también explicaré un poco lo que piensan los detractores. Y bueno, a ver, la propuesta de la renta básica es una asignación monetaria incondicional a toda la población. Se discute en diferentes disciplinas académicas desde hace al menos 4 décadas, pero desde hace aproximadamente solo una ha tenido una revitalización impresionante, pasando del ámbito académico al social y político. Como es evidente que ha sucedido en nuestro país, también en otras muchas partes de Europa y del mundo. Esto es realmente cierto desde el inicio de la crisis económica. Ahora hace ya casi 10 años, debido a las consecuencias que las políticas económicas que supuestamente tenían que hacer frente, han tenido sobre la vida de la inmensa mayoría de población no rica. La renta básica, como cualquier propuesta social que pretenda estar bien fundamentada, debe pasar 2 filtros, y por este orden. 1. ¿Se trata de una medida justa? Esto es una pregunta. ¿Es viable técnicamente? Solo si se ha pasado el primer filtro tiene sentido abordar el segundo, la justificación de la renta básica. La conveniencia y la justicia de un instrumento a debate como la renta básica ha generado una cosa importante entre las principales corrientes de la justicia contemporánea. De implantarse, todos los españoles recibirían esta renta básica, y la idea de esta cuenta con 2 grandes variables que cabe diferenciar. La primera es la universal, en la que todos los ciudadanos, sean pobres o ricos, reciban una mínima cantidad de dinero por el simple hecho de ser residentes del país, trabajen o no trabajen, ricos y pobres. La segunda es condicionada. Este es otro tipo de renta básica. La primera que he leído es la universal, pero esta es otro tipo porque se hacen varios estudios. La segunda es condicionada. Tienen como objetivo garantizar unos ingresos mínimos para toda la población, de 10.000 euros, por ejemplo. Esto es un ejemplo. Si un trabajador gana más de esa cantidad, no recibiría la renta. Si gana menos, recibe el complemento hasta el mínimo. ¿Es factible? En términos generales, como cualquier tema, hay voces a favor y en contra de la renta básica universal. Hay economistas que la ven irrealizable y plantean 2 grandes obstáculos. El primero, el presupuesto necesario. Es un importe muy elevado que tendría que pagar la clase media. Además se afirma, esto los detractores, además se afirma que no se puede implementar en países con gran heterogeneidad cultural o étnica. Al final, de manera subconsciente se cree que los que pagan son unos y los que se benefician son otros. En Estados Unidos, la clase media alta piensa
en ciertos casos que mantiene con subsidios a los afroamericanos y latinos, esto sobre todo Trump, ¿no? Un planteamiento que, según se entiende, se reviviría con una renta básica mundial. El segundo problema que se cita es saber quién se beneficiaría. Para el economista Puig, si España, Francia o Alemania tirasen adelante la propuesta, verían cómo llegan ciudadanos de países con menos ingresos como Rumanía, Bulgaria, Hungría, etcétera, para beneficiarse. En un país de la Unión Europea no se puede discriminar, va contra las reglas comunitarias, por lo que establecer una renta básica universal generaría una inmigración muy grande entre los países miembros. Daniel Raventós, que es de donde he sacado yo la información, presidente de REP, Renta Básica, asociación que plantea y difunde su viabilidad, desmonta los argumentos y acetados. Respecto al coste, ha sido partícipe de un estudio en el que se demuestra la posibilidad de una renta básica universal en España, gracias a una reforma del IRPF y del ahorro de otras prestaciones. La intención es que sirva para vivir por encima del umbral de la pobreza, lo que permitiría erradicarla. El umbral de la pobreza sería el baremo para calcular una renta básica universal en España. Para un hogar con una persona, la barrera son de 8.011 euros. Para una familia de 4 miembros es de 16.823. En cuanto al efecto llamada, lo que ha dicho que vendrían de otros países, de llamada del exterior, lo rebate con el ejemplo de Euskadi, la primera comunidad en España que lo implantó. Los críticos decían que vendrían a la comunidad todos los pobres del resto del Estado. Se implantó y no vino nadie. Moverse cuesta dinero, argumenta. Para evitar movimientos internos a nivel europeo se pregunta: ¿no sería un buen motivo para implantar la renta básica universal en toda la Unión Europea? Por encima de todo defiende su necesidad. Hay que aclarar que en Islandia ya se ha implantado. Lo hacen como prueba piloto durante 2 años a ver cómo resulta, pero ya están cobrando la renta básica. O sea, cobran, me parece, no sé si son 600 euros, trabajes, no trabajes, seas rico, seas pobre. Para toda la población cobran los 600 euros. Estamos en una situación en la que cada vez se están degradando las condiciones de vida y trabajo de una parte importante de la población. Es una medida que daría una respuesta más o menos inmediata a esto. Fábrica de desempleados. Los críticos de la renta básica plantean que la gente, al tener asegurados unos ingresos que garanticen una vida digna, dejaría de trabajar. Las fuentes consultadas coinciden que no sería así. No hay una evidencia clara de que fomente la desocupación, indica el economista Sergi Jiménez del Departamento de Economía de la Pompeu Fabra, que se apoya en implementaciones a escala local. Seguir trabajando. Solo el 4% de los europeos encuestados dejarían de trabajar si se impone la renta básica universal. Para mayor demostración, datos. La consultora alemana Dalia llevó a cabo una encuesta sobre la renta básica a 10.000 personas en 28 países de la Unión Europea. El 64% de los europeos votarían a favor y solo el 4% dejaría de trabajar si se instaurara. A nivel de Cataluña, otra encuesta afirma que el 86% de los catalanes seguirían trabajando y el 84% de los parados seguirían buscando trabajo. Aunque se complemente el trabajo de los que están sin trabajo ahora y encontraran, se les daría igualmente esta renta. Aún así, Jiménez Martín es conservador y expone que está por ver qué consecuencias tiene recibir esta renta sobre el comportamiento de las personas. Esto es verdad. A lo mejor también habría la misma pillería que hay ahora, con enfermedades inventadas, todo lo que, la picaresca, lo que hay que hacer un cambio de paradigmas y de sociedad es evidente, como la que se hizo en la sociedad industrial, que también fue un cambio enorme y ahora es decrecer en lugar de crecer. Y bueno,
Hay más cosas, pero bueno, tal vez que abramos ya el debate porque si no os aburriremos.